Hola amigos de Youtu, estoy de vuelta con el Locuendo XD. Aquí como les prometí voy a traer 3 creepypastas y cada uno va a contar una. Hola, aquí Joncho, lo que estaban esperando XD. Hijo de puta, ya me estaba preguntando dónde estaba el hijo puta. Hola, falte yo XD. Dejémonos de mamadas, comencemos con la creepypasta primero yo. Experimento ruso contra el sueño. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, para que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos, y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, cómo no reaccionaron y continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban, tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada, los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente. XD al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer, para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos, o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedece. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto, y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas.
Había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaban que las heridas fueron infligidas por las manos, y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de las costillas fueron removidos. Mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar, la piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo a los pulmones. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún Axial, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si cuentas a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su bazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún Axial luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3, fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre, había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente, era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió en hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió, y se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación axial al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a Axial mismos, y por qué querían el gas nuevamente.
La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzaron a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares, por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final, tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse con algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada, y parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso el EEG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, algunas veces, aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3, inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo, y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerraran con estas cosas. No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Demandó. Necesito saber. El prisionero sonrió. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. No dio tanto miedo, pero si se preguntan por qué tengo la voz cambiada es para que dé más miedo XD, comencemos. El manicomio de Mérida en la ciudad de Caracas, Venezuela, vivía hace un tiempo un joven periodista, el cual trabajaba haciendo reportajes para un periódico. El joven llamado Carlos, de 32 años, tenía una familia muy unida, una esposa y su única hija de 7 años de edad. Carlos estaba cansado porque su jefe siempre le mandaba que hiciera reportajes aburridos y sin ningún tipo de acción. Un día su jefe lo llamó y le dijo que tenía que hacer un reportaje en la ciudad de Mérida sobre una agencia de turismo cultural. Carlos, al darse cuenta de que era otro de los reportajes aburridos que siempre le mandaban, le comentó a su jefe que existía un manicomio abandonado allá mismo en Mérida y que según la gente, actualmente se estaba utilizando para almacenar drogas para luego venderlas, así que le dijo que si podía hacer un reportaje sobre eso en vez de hacerlo sobre la agencia de turismo. El jefe se quedó pensándolo un instante y accedió a que Carlos fuera a Mérida e hiciera el reportaje del manicomio. Esa tarde Carlos llegó a su casa, saludó a su mujer y a su hija y mientras almorzaban les comentó que tenía que ir a Mérida a hacer un reportaje, pero Carlos no les dijo que era sobre un manicomio porque sabía que no estarían de acuerdo, así que les dijo que era sobre una agencia de turismo y que volvería en menos de una semana. Esa misma tarde, Carlos empacó su maleta, agarró sus cosas y se despidió de su hija y de su mujer, la cual antes de que él se fuera le regaló una grabadora muy pequeña que cabía en la palma de su mano. Carlos la guardó en su bolsillo y tomó las llaves del carro para partir hacia Mérida.
En el camino hacia la ciudad andina todo parecía normal, Carlos iba a una velocidad media muy tranquilo, se hizo de noche, ya eran las 7 p.m. Y Carlos ya iba a llegar a hospedarse para a la mañana siguiente ir a investigar. Lamentablemente antes de que Carlos llegara al hotel tenía que pasar por el manicomio ya que era la única vía para llegar hasta el lugar de hospedaje. Así ocurrió, mientras pasaba por el frente del manicomio su auto tuvo una falla y se apagó. Él vio que no había nadie a su alrededor porque era de noche, se percató de que no venía ningún carro y se bajó de su auto a ver qué sucedía. Él abrió la parte de adelante del automóvil donde se encuentra el motor y las otras máquinas del auto para revisar si había alguna falla. Al hacer esto de la nada apreció un autobús que se dirigía frente a él a mucha velocidad. Carlos no encontraba qué hacer, así que decidió ir adentro del auto a tocar corneta. Así lo hizo, entró al auto e intentó tocar corneta pero el autobús no se detenía. Carlos hizo cambio de luces pero no había forma de que se detuviera. Lo único que Carlos pudo ver es que el autobús al parecer se conducía solo. Después de esto Carlos vio una luz blanca y despertó a la mañana siguiente tirado en la acera frente al manicomio. Se levantó y decidió tocar a ver si había alguien y de una vez poder investigar algo. Al tocar salió una doctora y lo invitó a pasar. Él accedió y entró a conversar con ella. Le preguntó si ella sabía algo sobre si en ese manicomio guardaban drogas y ella respondió que no. Seguido de esto Carlos le comentó que no tenía dónde pasar la noche y la doctora le dijo que podía quedarse allí ya que tenían un cuarto vacío. Como no tenía otra opción aceptó. En la noche le tocó dormir en un cuarto junto con otro señor de mayor edad, el cual le decía que se fuera, que no se quedara. Carlos no entendía el porqué de esto así que no le prestó atención. Al intentar dormir él escuchó muchos gritos de torturas pero al final pudo descansar. A la mañana siguiente Carlos se disponía a irse y cuando quiso hacerlo la doctora le dijo que se podía quedar más tiempo y así conversaban más. Llegó la noche y Carlos aún estaba allí. Mientras todos dormían intentó salir y no pudo porque la puerta estaba cerrada, así que volvió a pasar la noche allí. En la mañana del otro día pudo observar a los locos corriendo y algunos subían al techo y se suicidaban y él notaba de que nadie hacía nada por detenerlos. Desde ese momento se dio cuenta de que algo andaba mal. Carlos pasó varias noches en el manicomio por la misma razón que había pasado la segunda noche. Le dijeron que se quedara más tiempo y cerraron la puerta. Durante ese tiempo él notó muchas cosas. Notó que el viejo con quien él compartía el cuarto todas las noches se lo llevaban a tortura y lo sometían a electricidad. Carlos intentó salir pero no había forma, hasta que una noche lo buscaron a él y lo llevaron a tortura con electricidad, electromagnetos cerebrales, y desde esa vez todas las noches le hacían lo mismo. Él no sabía qué hacer ni cómo salir de ese lugar. Decidió llamar a su mujer desde el teléfono del manicomio para avisarle mientras todos dormían. Logró hacerlo entrando a la cocina y cuando llamó contestó su mujer y él le dijo: "Mi amor, ¿cómo estás? Soy Carlos, tu esposo, estoy en Mérida pero aquí suceden cosas muy extrañas y yo quiero regresar y no puedo hacerlo, necesito ayuda. Estoy en el manicomio abandonado". La mujer le contestó: "Señor, deje de bromear. Mi esposo murió hace 2 semanas". Carlos se quedó mudo por un segundo y en ese momento llegó la doctora y él tuvo que trancar. Allí fue cuando la doctora le dijo que nunca podía salir de allí, que él estaba muerto y que ese era un manicomio de torturas para los que ya habían fallecido. Desde ese momento nadie nunca más volvió a saber más de Carlos y nadie se atrevió a ir a ese manicomio a investigar nada. Se dice que todo el que pasa por el frente de ese lugar de noche escucha gritos de dolor y lamentos. Ahora el último yo. Emulador de sueños. Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 12 años, cuando tenía 16 años y vivía en Cleveland, Ohio. Fue en el principio del otoño, cuando las hojas estaban empezando a volverse naranjas y la temperatura empezaba a decaer, haciendo alusión al frío helado que estaba a pocos meses de distancia. La escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los viejos amigos había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones, aquellos días de verano, libres de responsabilidades.
A principios de ese año, cerca del fin del último año escolar, uno de mis amigos del trabajo, McDonald's, que algunas personas piensan que es algo poco convincente, aunque la pasé bien allí, me había enseñado una técnica para morir con ayuda de un asistente y regresara en pocos segundos. Funcionaba así: el individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos, apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible, mientras cruzaba sus muñecas sobre el corazón. Entonces el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga rompiéndose el cráneo contra el piso. El efecto solo dura un segundo o dos, y no es parecido a ponerse en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas, y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde demonios estás o qué estás haciendo allí, es impresionante. Sé que hay algunas personas que quedan que carajo, sos retrasado o algo así. Y sí, ahora sé que probablemente matábamos millones de neuronas cada vez que moríamos, y creo que probablemente mi memoria también se ha visto afectada por ello. Pero yo era un chico de 16 años, aburrido como el infierno, y pensaba que era genial obtener los efectos y las luces que uno ve luego del puñetazo en la cara sin pasar por el dolor de recibir un puñetazo. Debería de intentarlo para que lo pruebes por ti mismo, pero luego de lo sucedido, nunca se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de esto, que fue en realidad la causa real por lo que lo hacíamos, era porque mientras estabas fuera de tu cuerpo, siempre estabas lúcido y tenías sueños vividos, que podías recordar fácilmente al despertar. Después de todo, solo había dormido durante unos segundos. Éramos buenos chicos y nunca probaríamos drogas, así que para nosotros esto era lo que el LSD para un hombre pobre. Estas visiones o sueños estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña. Estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos allí. ¿Quién diablos pone un pasamanos de escalera a 20.000 pies? Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta de que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala de estar de mi novia. En otra ocasión, tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de ERAD, que es Educación a Resistencia del Abuso de Drogas, un programa en el cual policías enseñan a los niños en escuelas públicas sobre estos asuntos, y cuando volví a mi cuerpo me di cuenta que mi amigo Brett tenía el mismo logotipo en su camiseta. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedra? No tengo idea. Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas, nunca nada raro. Hasta ese día. Como les dije, hacía un mes que estábamos en época de clases y ya estábamos hartos de ella. Estábamos un sábado en el campo, que en realidad era una dependencia de la compañía eléctrica para instalar sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados en las vigas de las torres de alta tensión, en la parte de abajo. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas, para estar más alto. Pensé que era algo estúpido, pero yo soy el que alucinaba haciendo llegar poco oxígeno a mi cerebro. Era un cálido día de octubre y el cielo estaba gris. Poco a poco, el cielo fue oscureciendo cada vez más. Y en Cleveland, eso probablemente significaba que en cualquier momento la temperatura podría descender rápidamente, y si éramos realmente desafortunados, una lluvia helada podría empezar a caer. El aire estaba cargado y pesado, y se podía oír el leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado subiéndome a una torre de alta tensión, saltar al suelo y quejarme luego del dolor en mis pies, solo para hacerlo una y otra vez como estúpido. Hey, vamos a morir por un rato, dije. Para ese tiempo, dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era muchísimo mejor que lo que estábamos haciendo.
Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike, el que saltaba de la torre más alto que nosotros, preguntó de qué carajo estábamos hablando. Mierda, ¿nunca te indujiste el desmayo antes? Preguntó Vince. Mike respondió que no, él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros. Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos. Vince y yo nos bajamos de la torre, cayendo de pie en el césped. Yo hice las 10 respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración. Entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho y de repente, como si fuese lo más natural del mundo, una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas, bajo el mar. Algas marinas crecían del fondo de arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es que cuando desperté Vince y Richard me estaban preguntando: amigo, ¿qué has visto? ¿Qué has soñado? La parte de atrás de mi cabeza me dolía mucho. Me estaba matando. Mierda, ¿me dejaste caer? Pregunté. Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo se quedó ahí, mirándome, y Richard me dijo que me había dejado caer. Me preguntaron nuevamente qué vi. Me frotté la cabeza y dije que una langosta, que estaba pellizcándole la cabeza a Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije: ¿ves? Es increíble. Tienes que probarlo. Y una mierda, respondió, no me fío lo suficiente de ninguno de ustedes, lo suficiente como para hacer eso. Vamos, hombre. Tienes que probarlo. No es más peligroso que estar trepado allí. Te prometo que no te dejaré caer como este idiota lo hizo conmigo, le dije. Él miró de la forma que hacen esas personas cuando están decidiendo algo, si lo que están haciendo vale la pena el riesgo o la dificultad. Saltó de donde estaba, se incorporó y dijo: bien, solo una vez. Si al menos lo hubiese pensado un poco más, o se hubiese negado. Repitió las 10 respiraciones profundas, conmigo como asistente para asegurarse de que no caería. Contuvo la respiración y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar. Es algo que siempre me lamenté, y cuando pienso en todas las cosas que desearía haber hecho de otra manera en mi adolescencia. Chicas por las que no me jugué lo suficiente, clases en las que tuve que haberme esforzado más y todas esas cosas que nunca tuve que haber hecho, como haberle dado ese abrazo de oso a Mike, llevándolo a un estado de inconsciencia. Sentí el cambio del peso muerto en mi pecho, y él era un chico robusto, así que me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara. Justo cuando tocó el suelo, volvió en sí. Despertó gritando: ¡mierda! ¡Mierda! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! Gritaba, al tiempo que se levantó de un salto agitando sus brazos alrededor de su cabeza. Todos saltamos para atrás, con miedo de ser golpeados por su frenesí. Pero más miedo, que casi me cago en los pantalones, más miedo tenía de lo que estaba viendo. Después de unos 5 segundos, el doble de lo que tardábamos generalmente en darnos cuenta de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, él se tranquilizó. Mierda, 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 jadeaba. Respiraba con dificultad, tomando respiraciones profundas. Se quedó allí, encorvado, hasta que cayó de rodillas. De espaldas a nosotros, comenzó a mecerse, retorciendo las manos y murmurando: ¡Santa Madre de Dios! ¿Qué demonios has visto? Dijo Vince. Pero Mike no respondía. Me acerqué lentamente y a medida que me acercaba, le escuchaba sollozar en silencio. Eso en nuestro mundo de machos es castigado con la muerte, pero por supuesto nadie dijo nada. Apoyé una mano en su hombro. Pero en cuanto lo toqué, dio un grito y saltó para atrás golpeándose la espalda con la torre. Se abrazó a la columna de la torre, mirándonos con ojos desorbitados, una mirada de temor absoluto. Pensaría quizás que éramos demonios del abismo del infierno. Si en algún momento pensé que estaba bromeando con nosotros, esa mirada me sacó de mis dudas. Eso y lo que sucedió después, claro. Ninguno dijo nada. A los 10 minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente para que Richard lo acompañara a su casa. La temperatura había decaído y comenzó a llover. Le dije a Vince que me iba a mi casa, y le dije que nos veíamos mañana. Siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat en nuestro SNES, pero no dijo nada.
Probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que había pasado. Como yo. Al día siguiente fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su familia se habían ido todo el día. Le pregunté más tarde cuándo se había ido, pero no me respondió. Creo que fue a un psiquiatra puesto que cuando lo vi nuevamente, el martes, parecía estar mejor. Me imagino que utiliza algún medicamento para los nervios, pero eso son solo conjeturas mías. Los días siguientes nos juntábamos normalmente con los chicos, pero Mike permanecía en silencio, sin decir que había visto. Hablábamos de cosas sin importancia. No fue hasta el sábado siguiente cuando contó lo que pasaba. Estábamos caminando por una calle tranquila del barrio, hacia el puente peatonal de madera que cruza el arroyo. Yo hablaba de una chica mayor que conocía, cuando de repente, mientras yo hablaba, él dijo: no voy a estar aquí mucho más tiempo. ¿Cómo? Dije yo. ¿Vendrán de nuevo esta noche? Yo no creo que sea capaz de aguantar esta vez. ¿De qué estás hablando? ¿Quién vendrá esta noche, Mike? Las manos, las voces. En ese punto yo ya estaba asustado. Balbucié estúpidamente un par de veces y luego dije, estúpidamente: ¿qué manos? Por la noche miro el árbol por la ventana y luego todo se pone negro. Y veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra el vidrio. ¿Y tú qué haces entonces? Pregunté. Retrocedo. Durante toda la noche. Pero estoy cansado. No puedo mantenerlas más tiempo fuera. ¿Y las voces? Las voces dicen que tengo que dejarlas entrar, voces de niños pequeños. Voces de niños pequeños y manos de niños pequeños. Él bajó la voz hasta ser un susurro, pero me di cuenta por lo que dijo luego, que estaba luchando para mantener el pánico. A veces, veo sus caras. Dijo con voz temblorosa. Lo acompañamos a su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente levantando el rostro, me dijo: dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo. Él no tiene uno, y su madre no le comprará uno. Richard puede quedarse con mis CDS. Sé que a ustedes no les gustan, pero al sí. Empecé a decirle algo pero se dio vuelta y entró en su casa. Me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerle quedarme con él. Pero teníamos 16 y los chicos de esa edad no lo hacían más. Me fui a mi casa. Dormí mal, asustado, escuchando cada crujido y gemido que hacía la casa, escuchando una multitud de niños. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche, cerré todo. Al día siguiente, nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike. Vi un coche de policía en la entrada de su casa, y casi me muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré que la ventana de Mike era la que había sido violada. Mike había desaparecido, y fue todo lo que nos dijeron. Nos hicieron muchas preguntas, y parecíamos más culpables que la mierda cuando decíamos que no sabíamos qué había pasado. Lo cual, no era del todo cierto. Ellos buscaban algún pervertido que haya secuestrado a Mike, pero no obtuvieron información de nosotros puesto que no teníamos nada que ver. Su foto aparecía en todos lados, y todavía lo están buscando. Cuando todo terminó, me fui a la biblioteca para investigar qué carajo había pasado, puesto que la internet no era tan eficiente en esa época. No encontré mucho. Lo más cercano que encontré fue algo que descubrí después, en mi clase de historia universal. Al parecer, los sacerdotes egipcios usualmente se encerraban a sí mismos en ataúdes el tiempo suficiente para morir, para luego ser resucitados y poder contar lo que vieron en el inframundo, mientras se hallaban muertos. Solo puedo pensar que por el clima, o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa a la nuestra, ya que habíamos hecho eso cientos de veces y nada raro había pasado. Tal vez golpearme la cabeza me salvó de lo que él sufrió, no lo sé. Es algo que no terminamos de entender. A veces acordarme de todo esto, me hace temblar. Bueno amigos de YouTube, comenten, suscríbanse, like, recuerden cuál fue la mejor creepypasta, recuerden dejen las pajas XD.